queremos hoy entrar al tiempo de la palabra. Les había anunciado el día domingo que Dios había puesto en mi corazón poder hoy traer una palabra basada en lo que es la bienaventuranza del siervo. Escúchelo bien, la bienaventuranza del siervo. Esta palabra está basada en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 46. Vamos a leer Mateo, capítulo 24, verso 46. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor viniere le hallare haciendo así. Vea qué interesante. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor viniere le hallare haciendo así. Escuche bien, esta enseñanza va a ser muy reflexiva para cada uno, para poder entender y comprender cuál es la buena voluntad de nuestro Señor, qué es lo que Él más espera y qué es lo que usted más espera cuando el Señor venga. Pregunto yo, ¿qué es lo que usted más espera cuando el Señor venga? ¿Y qué es lo que el Señor espera cuando Él venga de nosotros? ¿Qué es lo que Él espera cuando Él venga por nosotros? Escúchelo bien. En esta historia bíblica que está basada en una parábola, vemos aquí lo interesante sobre la bienaventuranza del siervo, que está resumida en estas palabras. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Esta es otra versión que es de la Reina Valera. Escuche bien, porque la bienaventuranza del siervo está resumida en estas palabras: cuando su señor venga lo halle haciendo así. ¿Qué gozo será para el Señor cuando venga? Que a su iglesia, que a sus apóstoles, que a sus profetas, que a sus evangelistas, que a sus músicos, que a sus cantores, que a sus intercesores, ¿qué mayor gozo será el que cuando Él viniere lo halle haciendo la labor, el trabajo, lo halle haciendo y desarrollando aquello por lo cual Él lo comisionó, lo asignó? Es bien interesante porque mientras estudiaba podía ver esto que me llama mucho la atención. Haciendo lo que se espera de Él. Eso es lo que el Señor tendrá gozo cuando venga. Él estará viendo, estará haciendo lo que se espera de Él, trabajando, administrando lo que se le ha encomendado. Escucha, iglesia, la figura de este siervo en la cual vemos en esta escritura de Mateo 24, 46, está establecido bajo un administrador o bajo un mayordomo, que en nuestros tiempos actuales sería bajo un gerente, dirigiendo una gerencia de una empresa. Pero en los tiempos antiguos, esta asignación se daba como un administrador y como un mayordomo. Escúchelo bien. Esa es la figura
que nos muestra a través de este versículo 46 de Mateo 24 sobre lo que habla nuestro Señor sobre esta parábola. Aquí vemos que esta figura de un administrador o un mayordomo o un gerente está manifestada con compromisos y responsabilidades adicionales. Escúchelo bien. Esta figura que vemos estampada aquí y que la vemos reflejada en este siervo, cuando el Señor le dejó la tarea, la administración de su casa, está establecida con compromisos y responsabilidades adicionales. La administración de la casa que recibe este siervo de parte de su Señor está manifestada en estas palabras. Veamos el verso 47 y vamos a ver el 48 de este mismo capítulo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Vamos al 48. No, regresa al 45, porque en el 45 dice, vea qué interesante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Oiga, sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Vea, por eso les manifiesto que esta administración, esta mayordomía que se le establece a este siervo está basada en una casa y en la cual habían compromisos y responsabilidades adicionales, que no solamente él estaba comprometido con su Señor, sino que de él dependían otras personas, de su compromiso, de su responsabilidad, dependían otras personas en cuanto a que estuviera el alimento a tiempo, a que estuviera todo en orden. Como sabemos muchos hoy, la administración de una empresa o de una casa no solamente va a depender del padre o de la madre, hoy también conlleva responsabilidades adicionales a los hijos. La casa antes se solía decir que era una responsabilidad de la mujer, que la casa tenía que estar bien limpia, que la casa tenía que estar bien nítida, que tenía que estar bien en orden. Los hombres normalmente se despreocupaban y le dejaban esa tarea y esa responsabilidad a la mujer. Pero aquí en esta historia vamos a aprender algo interesante, que había un siervo encargado en toda la administración y mayordomía de esa casa, que él tenía compromisos y tenía responsabilidades adicionales que eran compartidas por otros, que no solamente de él dependía, pero que dependía una gran parte de responsabilidad y de compromiso en que todo estuviera a tiempo por la responsabilidad de él. Por ejemplo, si de repente cortaban la luz, aunque la responsabilidad podía ser de la mujer, el hombre tenía que ver el por qué cortaron la luz, porque tal vez él no proveyó a tiempo. Entonces me llama mucho eso y me meditaba. Dice, para que les dé el alimento a tiempo. En esa casa
todos dependían de él. El orden y la responsabilidad de él iba a depender la funcionalidad de todo, en que todo estuviera a tiempo. Hoy en día, como suele suceder, hoy vemos desastres administrativos en las empresas. Hoy vemos que por la falta de un pago, que el dueño, el gerente no lo hizo a tiempo, se detuvo, no llegó a tiempo el producto, o no se cumplió con aquello debido a que alguien en la escala de mando que viene de arriba hacia abajo no cumplió. Y debido a eso, hoy en día, muchas administraciones son un caos, son un fracaso, son problemas que se encuentran y se hallan dentro de una empresa, dentro de un negocio, por una mala administración, por la irresponsabilidad a veces del que está arriba en mando. Falló, otras veces no puede ser él, sino el que sigue en el mando subalterno, sea que falló, entonces viene a ocasionarse un caos. Los que tienen empresa pueden entender esto, cuando muchas veces el trabajador que esperaba recibir esto no lo recibió, no estuvo a tiempo aquello que se tenía que cumplir porque alguien no pagó a tiempo, alguien no logró que eso estuviera a tiempo pagado y esto vino a detener. Entonces aquí vemos algo interesante en esta enseñanza, porque este siervo estaba con esos compromisos y esas responsabilidades adicionales en la administración de la casa de su señor. De él dependía que el alimento estuviera a tiempo, no solamente, óigame bien, para los otros consiervos que estaban abajo de él, sino aún hasta para los animales que dependían muchas veces de cuidados de alimento y que por una falta de pago no se logró cumplir. Y en esta escala se viene a sufrir un daño colateral que viene de uno a otro. Aquí, en virtudes destacadas en la vida de este siervo que se nos manifiesta, vemos en el inciso A que este siervo gozaba de esta posición debido a que su señor tenía un grado alto de confianza en él. Porque poner a alguien para que administre de arriba hacia abajo todo, no es fácil. Allá hay una persona, se necesitan virtudes, se necesitan actitudes que se puedan ver y reflejar en esta persona. Y en las características de las virtudes que encontramos primeramente, porque este siervo es seleccionado de parte de su señor, entregándole la mayordomía y la administración de la casa, óigame bien, es porque encontramos que este siervo es un siervo de confianza. Escúchelo bien, un siervo de confianza.
pregunto yo hoy, disculpe esta noche, ¿es usted una persona de confianza en su trabajo? ¿Su jefe puede confiar en dejarle las llaves? ¿La cajera puede confiar en dejarle la caja chica? ¿Es usted una persona de confianza en su casa misma? Porque a veces en la misma casa, entre la familia, le digo, nosotros éramos 7 hermanos y de repente se perdían cosas entre ahí mismo. Yo creo que aquí voy a llevar recuerdo a muchos, ¿verdad? Que vivimos esa situación en la misma casa. Entre hermanos, familia, se perdían cosas. O sea, yo viví esa experiencia. Dinero que quedaba, se perdí. Y a ver quién. Y a la hora, no, yo no fui. ¿Y qué lío? ¿Tendrá usted en su casa esa confianza con sus hijos? ¿O con su madre o con su padre de dejar algo ahí y saber que ahí va a amanecer? ¿O ya no va a amanecer? ¿Ah? Y no va a decir usted, es que algún ratón vino y se lo llevó. Es que el gato a lo mejor apareció y se lo llevó. Experiencias podemos haber vivido muchos aquí presentes. Y les puedo traer recuerdos, situaciones que en su casa vivieron. Algo que después, porque mire, cuando son 2 hermanos, pues allí, aquí no hay duda, vos o yo, papá. Pero cuando son 7 hermanos, 8 hermanos, y usted no sabe, es un problema. Entonces vea que este siervo, primeramente encontramos en sus virtudes destacadas, es que es un siervo de confianza. Óigame bien, los siervos de confianza gozaban de cierto grado de confianza entre su señor. Y para poder dejarle la casa, no era cualquier siervo. El Señor podía tener un sinnúmero de siervos, pero de entre esos siervos habían unos con mayor confianza que otros. Y para que el Señor designara a uno para dejarlo a cargo de toda su casa, es porque este hombre sí estaba en un grado de confianza más alto que otros. Entonces, vemos que este siervo es un siervo de confianza. También en esta historia de esta encontramos que es un siervo considerado por su señor como fiel. Escúchelo bien, considerado como fiel. ¿Hay gente fiel aquí? Pregunto yo. Decía Germán Ponce hoy en una predicación, decía, mire, yo tengo gente en la iglesia que me dice, padre, padre, mi padre, y por atrás están dándome en la madre, me decía él. Sí, entonces, la fidelidad de este siervo estaba en sus virtudes destacadas por su Señor. La palabra fiel aquí en el hebreo es confiable, es digno de confianza. Y la fidelidad surge de la confianza y la lealtad. Fiel, fiel a su trabajo, fiel a su jefe, fiel a su esposa, a su esposo, fiel a sus hijos, fiel a su colegio, a su universidad. La fidelidad es eso. Y en estas virtudes aquí
Este siervo este Señor ve en este siervo estas virtudes. No solamente lo ve como un siervo, sino que lo ve como un siervo fiel. Y también dice que lo ve como un siervo y lo caracteriza como un siervo prudente. Prudente. Esa palabra me gusta mucho. Prudente. Que viene de prudencia, no de prudencio. Escúchelo bien, porque usted podrá tener por nombre Prudencio, pero de prudencia no tiene nada. Al menos que tenga una doña que se llame Prudencia, ¿va? Pero óigame bien. Prudencia. Qué interesante. Dice que prudente viene de prudencia y que viene de provideo, que quiere decir ver de lejos o prever. La palabra prudente significa actuar con sabiduría, con reflexión y discernimiento. Escúchelo bien. Prudente. Cuando muchas veces hay que callar, cuando muchas veces hay que detenerse. La prudencia. Hay un proverbio que dice, la prudencia, la discreción te salvará, dice. Muchas veces por ser prudente, Dios nos puede salvar. En la vida, cuando usted estudia la vida de David y ve la biografía de David, en el libro de Samuel se muestra mucho sobre la vida de David y se habla que es un joven prudente. Es un joven que actuaba prudentemente ante Saúl y que lo admiraban. Los siervos le decían, ¿no has visto a ese David que toca el arpa? Qué prudente es. David estaba tocándole a Saúl y aunque Saúl estaba diciéndole la madre y todo a todo el mundo, David calladito. Y de David no salía nada para otro lado. Es un hombre prudente. Vea en esas cualidades de David cómo él se conducía en la casa del rey prudentemente. La prudencia es muy interesante y es una virtud que hoy es escasa en la vida de los siervos. Escúchelo bien. Este siervo en esas virtudes destacadas encontramos que era fiel y era prudente. Pero quiero que veamos algo interesante sobre esta historia, cómo el Señor manifiesta. Porque este versículo 45 de Mateo 24, vemos que en esta escritura está puesto en una interrogante con signos de interrogación. Aquí como que el Señor lanza esta palabra, la suelta para hacer reflexionar, para hacer pensar, para hacer conciencia en los oyentes que tiene a su alrededor. Y Él les dice ahí, vea los puntos de los signos de interrogación allí que están al principio y al final. Y le dice, ¿quién es pues? Vea, ¿quién es pues? Les dice a todos los que están allí, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Pero vea allí que me llamaba mucho mientras estudiaba esa parte, porque aquí es una pregunta interrogativa. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entrando al verso 46, dentro de la introducción, vemos aquí la bienaventuranza que recibe ese siervo. Dice bienaventurado. La palabra bienaventurado, iglesia,
dice que es feliz, es afortunado, es dichoso, y en otra definición es digno de felicidad. Escúchelo. Esa palabra, bienaventurado. Y me gusta mucho porque aquí el Señor manifiesta algo. Bienaventurado aquel. ¿Cuántos han leído las bienaventuranzas? El sermón del monte de las bienaventuranzas. Pero usted sabe que en esas bienaventuranzas aquí hay un contraste con esta bienaventuranza que el Señor hace. ¿Quién me puede decir una de las primeras bienaventuranzas? Vamos a ver. Vamos, no seamos montones, hagan fila, por favor. Uno por uno. Dos por dos, pues. Vamos, Karina. No le oigo bien. Vamos. Vea esa bienaventurado, pero para ser bienaventurado usted tiene que, ¿qué? Llorar y llorar. Otra bienaventuranza. Vamos, Rocío, ¿cómo dijo? Esa bienaventuranza que requiere ser limpio de corazón. Otra bienaventuranza, para que usted sea bienaventurado, vamos. Son 9 bienaventuranzas y solo me han dicho 2 apenas. En esa bienaventuranza, para que sea bienaventurado, ¿qué es lo que tiene que ser? Tener hambre, no de comida, ¿va? Y sed de justicia, no sed de venganza, como hay muchos, sino de justicia. Pero vea allí el contraste, lea la bienaventuranza y véale en unas cómo hay acciones que usted tiene que hacer y manifestar. Y aquí hay uno que el Señor manifiesta. Por eso, bienaventurado es feliz, afortunado, dichoso, digno de felicidad. Y aquí se resume la bienaventuranza, el que sea digno de felicidad, aquel siervo, dice, aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Sabe? Yo deseaba que Jesús viniera un día que yo esté predicando aquí. Me vaya haciendo lo que Él me pidió. El músico debería estar diciendo: Señor, ven un día que me toque la guitarra, que me toque el piano, estar tocando, o los cantores, que yo esté. Qué bueno, qué feliz, qué gracia tendríamos que el Señor viniera el día que estuvieran las danzarinas, a todo ahí brincando y danzando. Porque estamos haciendo lo que Él nos delegó. Estamos haciendo lo que Él esperaba al venir. Pero qué triste será si el Señor viene y no nos halle haciendo así. Trabajando en la obra, desarrollando el don, el llamado, el ministerio, que nos halle en otros asuntos que no tenían nada que ver con lo que Él nos había delegado, con lo que Él nos había llamado. Por eso le decía al principio, en la introducción, ¿qué espera usted cuando el Señor venga? ¿Y qué esperará el Señor cuando Él venga por usted? ¿Qué esperará de nosotros? Que estemos en un televisor, que estemos en un deleite placentero del mundo, o que estemos en el trabajo en el cual Él nos llamó a hacer. Aquí se resume esa bienaventuranza de este siervo.
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Escucha, iglesia, las distracciones o el cansancio no nos deben de apartar de nuestros compromisos o responsabilidades con el Señor. Debemos de estar activos en su llamado, activos en lo que Él nos ha llamado a hacer. Aquí es bien interesante porque le voy a hacer un resumen breve de algunas parábolas. Primeramente, en la parábola de las 10 vírgenes, aquí encontramos, lo he enseñado por mucho tiempo, le he mostrado a usted en esta parábola cuál es el llamado, cuál es lo que se destaca en que estas 10 vírgenes debían de estar haciendo. Si usted lo recordará, si no se lo voy a decir rápidamente. En esta parábola de las 10 vírgenes se insta a estar preparados ante la inminente venida inesperada del esposo. Mateo 25:10, vamos a leerlo. Mateo 25:10. Porque allí a estas 10 vírgenes se les dijo desde el principio que deberían de estar preparadas. Dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban, ¿qué dice? Entraron, estaban preparadas. Y usted sabe la historia, 5 insensatas y 5 prudentes. 5 que no se prepararon, tuvieron el tiempo, anduvieron con las que se estaban preparando, pero parece que no aprendieron nada. Es triste la historia hoy en día, que usted ande con alguien que ve que desde principio de año se está preparando hasta para el final de año, y usted ve que aquel, y al final del año aquel llega bien todo, y usted nada, y usted solo lo vio que aquel se preparó y usted nada. En la segunda parábola, de un resumen breve, encontramos aquí en la parábola de los talentos. Aquí se nos exhorta a trabajar con lo que Dios nos ha dado. O sea, el fin de los talentos no fue para atesorarlo, no fue para guardarlos en un cofre, en un baúl, como una joya, como algo precioso y tenerlo ahí, solo estarlo mimando, solo estarlo bien, sino que el talento, el don, aquello que recibieron, fue para que lo trabajaran y lo sumaran. Escúchelo bien, lo sumaran. Porque ahí se habla de suma, no de multiplicación. Porque dice que el que recibió 5 fue y trabajó y hizo 5 más. El que recibió 2 fue y trabajó y hizo 2 más. Y el que solo recibió 1 ni siquiera lo sumó ni lo trabajó, sino que solo lo contempló y lo guardó. Entonces aquí vemos en esta parábola que Mateo 25:20. Aquí lo interesante es destacar que se llegará el día en que el Señor vendrá y se nos llamará a rendir cuentas con Él, con lo que Dios nos ha dado. ¿No cree usted que usted va a salir como aquel? Aquí tengo el don, Señor, no tuve tiempo, mi trabajo no me dejó, los horarios de mi trabajo no me permitieron servirte, Señor, no me permitieron poder desarrollar este don, este talento. Mira, Señor, yo hubiera deseado ser músico, pero mi trabajo, los compromisos, yo hubiera deseado, y empieza tantas, no crea que al final usted le va a salir con eso, porque no habrá excusa. Al final dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre él. Aquí nos muestra que al final Dios lo llamó a rendir cuentas.
Al final, como hacen muchas empresas hoy en día, al principio de año y al final de año. Al principio de año hacen un inventario y al final de año hacen otro inventario para ver cómo están las cuentas. Si no se perdió, si no se sustrajo, si no se robó, sino que está de acuerdo a lo que se había establecido. Y en la tercera parábola, que es en la parábola de los obreros en la viña, en Mateo 20:10, encontramos aquí algo interesante. Mientras hacía un resumen de esta parábola, me gustaba algo interesante, porque en esta parábola de los obreros de la viña, aquí se nos pide aceptar lo que Él nos prometió. Escúchelo bien, aceptar lo que Él nos prometió. Hay gente que se está haciendo las barbas y bigotes, que hay en el cielo, que aquí, que allá. Y quizás algunos van a llevar un chasco y una sorpresa. Algunos están haciendo castillos y que ahora voy a vivir en un castillo de oro aparte. Mire, Dios nos prometió ya en su palabra lo que Él nos va a dar. Haya usted trabajado mucho o haya trabajado poco o menos, haya trabajado por años o por meses, Dios ya estableció en su palabra lo que Él ha decidido a cada uno de nosotros darnos. ¿Por qué le digo esto? Porque en esta parábola es interesante. Aquí nos muestra sobre unos obreros que fueron contratados. Y todos fueron contratados bajo un consentimiento que el Señor les dice: mira, ¿quieres trabajar en mi viña? Ok, este es el salario, un denario. Y dice que algunos comenzaron desde las 7 de la mañana a la primera hora. Otros comenzaron, dice, a la tercera hora. Otros comenzaron a la sexta hora, que eran las 12. Otros comenzaron a la novena hora, que eran las 3 de la tarde, porque el trabajo iba creciendo tanto que el Señor miraba que aquellos primeros no se iban a dar abasto para poder terminar la tarea y poder sacar, óigame bien, lo que era la meta de poder sacar la producción. Y Él dijo: no, búsqueme gente si hay todavía. Y allá hay unos que vinieron, dice, a la 11ª hora, a las 5 de la tarde. Más bien a las 5 de la tarde, cuando unos ya van de salida, van en las empresas. Pero como es urgente, tenía que sacarse la producción. El Señor no andaba viendo eso. No, es que esto va a venir ya a las 5 y no. Él quería que su producción no se perdiera. Él quería que óigame bien, lo que había de su viña, todo lo que tenía que sacar, no podía quedar para otro día. Y contrató a unos que llegaron ya a las 5 de la tarde, eso trabajaron 1 hora. Pero al final, la satisfacción del Señor fue que se logró sacar toda la producción. Aunque esos que llegaron ya tarde, pero ellos pusieron su granito de arena. Y con esos al final se logró. Porque los que estuvieron desde toda la mañana, desde todo el principio o mediados del día, no lograron. Y se tuvo que contratar. Y a todos se les asignó un denario. Y cuando llega a la hora del pago, vea esto, que al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno denario. Hay gente que cree que está pensando que va a recibir más, que yo soy más viejo que usted en la iglesia, hermano. Usted viene comenzando ahorita, yo ya tengo, yo ya estoy hasta en el inventario aquí de la iglesia, no, esto no es así, es lo que Dios ya ha determinado darnos a cada uno de nosotros, ha establecido. Y aquí llegaron eso, pensaron, y cuando les dice aquí está, se pusieron al brinco.
Mire, a veces en las empresas es un problema, porque, óigame, hay unos que trabajan más que otros. Y usted no me va a decir que no se haya sentido mal cuando usted ve y cuando usted le dice que vos, pucha, nos paga. Y que le empieza, es que vos sos muy sapo, le dicen. Es que vos sos muy culebra, vos sos muy boa. ¿Ah? No, si yo trabajo hasta las 5, vos, esto lo puedo hacer hasta las 5, todo el día me puedo estar con esto. Y es un problema a veces con trabajadores así que se encuentran, que con una cosita están todo el día. Y hay otros que no, ponemos pilas ahí, porque se manifiesta en quien verdaderamente le gusta el trabajo. Y hay otros que no. Entonces esto, dije, a ver cuántos denarios nos van a dar. Sí, mira, porque fíjese que aquí la forma de pago del Señor viene que le empieza a pagar a los que llegaron por último, que parece injusto, ¿va? Pucha, mira, solo una hora de trabajo y ya le dieron el piso y yo estoy haciendo fila todavía aquí para que me paguen porque faltan esto y esto. Y se molestaron, pero el Señor les dice, ¿por qué me haces agravio? ¿Acordaste venir a trabajar aquí a mi viña bajo este precio, bajo este salario? Sí, entonces ¿por qué me estás molestando? Le dijo el Señor. Tú lo acordaste así. Entonces aquí vemos qué interesante en estas parábolas. Pero aquí se nos pide aceptar lo que Él nos prometió, escúchelo bien, lo que Él nos ha prometido. No crea que si el Señor nos dijo, le va a dar una casa, no esté esperando un castillo usted allá. Si nos dice que vamos a andar en calles de oro, no esté esperando un carro de oro también para andar. Porque hay gente que dice, yo voy a andar en un carro de oro. Porque vamos a andar en calles de oro, vamos a andar. Pero que usted va a andar en carro de oro, yo no lo sé. Pero el Señor dice esto. Para entrar dentro del mensaje, ya ir avanzando, el propósito de esta parábola en el verso 42 de Mateo 24 es que podamos ver lo interesante que el Señor manifiesta en unos versículos antes, en el verso 42, vea lo que dice aquí, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es la advertencia que tenemos cada uno de nosotros, velar o trabajar, porque no sabemos a qué hora ha de venir el Señor. Mire, si hay algo triste para un patrón, es llegar a su empresa y encontrar a sus trabajadores en como que es una fiesta. Encontrar a la secretaria viendo en la computadora a saber qué. Encontrar a trabajadores allá echándose un cigarrito, lo que sea, tranquilo o durmiendo. Qué triste para un patrón. Esperando hallar de repente a sus trabajadores en acción, trabajando y llegarlos a encontrar de esa forma. Le digo, ¿por qué? Porque le decía el domingo, yo tuve personas a cargo y era triste. Yo de repente tenía que salir a la principal y cuando llegaba por ellos les dejaba tareas asignadas. Y qué triste a veces. Y no digamos hoy. Yo he llegado a tienda, y los trabajadores, leyendo el periódico con el celular, y uno llega, ¿me puede atender, por favor? Y lo han puesto para que lo atiendan, para que le consulten. Y es un problema. Aquí el Señor les manifiesta a sus discípulos, velad pues o trabajad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí los deja en una intriga, en un suspenso.
Mire, si todo el mundo supiera cuándo Cristo va a venir, ni lo quiera Dios, ¿verdad? En vigilia hasta el amanecer y en ayuno hasta todo el mundo. Si el Señor dijera, mañana vengo, le digo que todo el mundo, hasta haciendo Santa Cena, ungiéndose con aceite, todo, ¿qué es lo que no? Pero aquí la intriga que el Señor deja es eso, que no se sabe a qué hora ha de venir el Señor. No se sabe el día ni la hora, ni mucho menos el año. Mira, a través de la historia hubieron gente que declaró que en tal año venía el Señor. Se atrevieron a decir el año, cuando el Señor manifiesta que ni el día ni la hora. Y hubieron unos bárbaros que hasta el año manifestaron que venía Jesús, que tal año. Y han pasado los años. Y miren, nada, nada. Escucha, iglesia. Mateo 24:36, el Señor manifiesta allí que debemos de velar. ¿Por qué? Porque aquí manifiesta que del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Nadie sabe. No se sabe. Y por tanto nuestro deber es estar cumpliendo, es estar trabajando y es poder ser hallados bienaventurados si el Señor nos haya haciendo así, como dice el verso 46. Terminando ya con el 47, porque es interesante que cuando el Señor venga y nos halle haciendo así. Terminando con el 47, vemos aquí algo interesante. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Mire que hay una promesa motivadora de parte en esta parábola del Señor. Dice que cuando venga y haya su siervo haciendo así, trabajando en lo que él lo dejó, el Señor le establece una promesa. Y una promesa que va de promoción y que lo va a elevar a una posición mucho mayor. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ya no solamente sobre la casa, sino que sobre todos los bienes. O sea, recibe un mayor nivel de confianza y un grado mayor de posición. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la palabra dice, Mateo 25:21, dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. Y lo poco es lo que te va a promocionar a lo mucho. Si no has aprendido a ser fiel en lo poco, no llegarás a ser fiel en lo mucho. Lo poco, la fidelidad en lo poco, te va a promocionar a lo mucho. Y esa fue la promesa que el Señor le estableció a ese siervo. Dice que si lo haya haciendo así, de cierto digo que sobre todos sus bienes, ya no solamente sobre su casa, sino sobre todos sus bienes. Porque la fidelidad en lo poco nos llevará a lo mucho. ¿Hay alguien que quiere recibir mucho este año? Pregunto yo. ¿Hay alguien que quiere más recibir de lo que recibió el año que pasó? ¿Qué le puedo decir yo? Siga siendo fiel para que pueda recibir más. Siga siendo fiel. Si usted quiere llegar al final de año con más, siga siendo fiel en lo poco. Porque lo poco nos va a llevar a lo mucho más. A lo mucho más. Póngase en pie, por favor. Que en esta noche
el Señor pueda traer reflexión a nuestras vidas. Y que el mayor deseo de Dios para nuestra vida es que cuando Él venga, nos halle haciendo así. Esa palabra así es trabajo, servicio, es dedicación a lo que Él nos dejó. El Señor vendrá, no nos va a mandar un WhatsApp, no nos va a mandar una notificación por Facebook o por Instagram. Él no nos va a mandar un chat ahí diciendo, hey, vengo ya. No, va a venir de imprevisto, inesperadamente va a aparecer. Y lo mejor será que cuando Él aparezca, nos halle haciendo así. Por eso pregunto, iglesia, en esta noche para terminar, ¿qué espera de usted? ¿Qué espera usted cuando el Señor venga? ¿Y qué esperará el Señor cuando Él venga de usted? ¿Qué espera usted cuando el Señor venga? ¿Y qué esperará el Señor de usted cuando Él venga? Aquí lo dice en su palabra. Él esperará hallarlo haciendo así, velando, trabajando, sirviendo. Lo espera hallar en el lugar en el que Él lo llamó, en el que Él lo dejó. Yo quiero que este año, iglesia, que al final del año usted pueda ser hallado fiel, y usted pueda ser hallado permanentemente allí en el servicio que comenzó. Que este año usted se comprometa a servir, que este año usted pueda dedicarse a poder servirle al Señor y a poder definirse y a decir, Señor, yo voy a terminar este año. No solamente lo voy a comenzar, sino que lo voy a terminar haciendo así, sirviéndote en el llamado, en el ministerio, en el don, en el talento. Pero que esta noche su vida salga definida para poder, que si el Señor viene en este año o cualquier día de este año, cualquier mes de este año, nos halle en la labor que Él nos ha encomendado y que Él nos ha dado. Cierre sus ojos, por favor, y oremos en esta hora dando gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí en su casa. Pero solamente nos quiere en su casa, sino que también quiere vernos activos en aquello que Él nos ha llamado, sirviendo, entregados a la labor, entregados a hacer aquello en el cual Él nos ha establecido. Señor, que esta noche cada uno de los que aquí estamos, Señor, estemos en ese compromiso de pacto, de servicio, no solamente del principio de este año, sino también hasta el final de este año. Podamos, Señor, poder llegar al final de este año bajo esa misma tarea, bajo ese mismo servicio, bajo ese mismo tiempo de cumplimiento, de poder, Señor, estar permaneciendo, de poder ser hallados, Señor, que aún al final que el año venga, podamos ser hallados haciendo así, Señor, trabajando en tu obra, dedicados al servicio, a todo aquello a lo cual tú nos has llamado. Señor, permite que esta noche sea una oportunidad en tu palabra para reflexionar y para traer conciencia al corazón y para buscar las oportunidades, Señor, para buscar y prepararnos, Señor, para poder ser hallados, Señor, así, a través de este tiempo. Te damos gracias por todo en esta noche. Bendice a tu pueblo, llévalo en bien, llévalo en paz, guárdalos hasta sus hogares. Te damos gracias por cada uno en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Buenas noches, que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Recuerde, primicias domingo.